Hola, bienvenidos a estos 12 minutos de televisión, donde le ayudamos a cuidar su salud y calidad de vida. Veamos los detalles de esta emisión con los adelantos. El cáncer de pulmón es el tema a conversar hoy en consulta. Y en La Ciencia a tu disposición le ponemos al tanto sobre una de las investigaciones más novedosas en el mundo, la inmunoterapia. Acompáñenos hoy con tu salud. En nuestro país, el cáncer de pulmón ocupa una de las primeras causas de muerte por cáncer y nuestra provincia no ha estado ajena a esta situación. Para conocer más acerca de este tema, hemos invitado hoy a nuestra consulta a la doctora Zoraida Acosta Brooks, máster en ciencias y especialista en segundo grado en medicina interna y jefa del grupo de cáncer de pulmón en nuestra provincia. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes para usted, para el colectivo y para los televidentes. Bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias. Comencemos por conocer qué es el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón constituye una de las enfermedades que forma parte de las enfermedades malignas, conocidas popularmente como cáncer tumores malignos. Se caracteriza precisamente por su desarrollo a nivel del aparato respiratorio, dígase tráquea, bronquios o pulmones. Es una enfermedad que tiene características fundamentales como están precisamente tres conceptos que definen el precisamente ser un tumor maligno y no benigno, y es la capacidad que tiene de un crecimiento local desordenado, que no respeta las leyes del crecimiento celular, la segunda capacidad de invadir tejidos vecinos infiltrando estructuras como el esófago, los bronquios, el resto de estructuras que viajan en el mediastino y la pared torácica, y una tercera condición que es la diseminación a órganos lejanos, lo que es conocido como la aparición de metástasis. Doctora, ¿qué factores pueden provocar el desarrollo y la evolución de esta enfermedad? Es muy conocido popularmente por algunos factores que tienen que ver con la aparición de la enfermedad. A mí me gustaría abordarlo desde dos vertientes, los factores exógenos y los factores endógenos. Dentro de los factores exógenos es muy conocido desde la antigüedad y potenciado en este último siglo el hábito de fumar como el factor de riesgo más relacionado con el cáncer de pulmón, sin negar otros factores como son los que tienen que ver con el medio ambiente, que es la contaminación ambiental por gases, sobre todo derivados de los hidrocarburos policíclicos que se expelen de los medios automotores, la existencia de ocupaciones específicas como los trabajadores de las fábricas de asbesto, de la fábrica de cemento, de molineras de trigo, los pacientes que están expuestos a las minas de níquel de superficie donde también se procesa el níquel. Es decir, existen factores que están relacionados con el medio ambiente o factores externos del cuerpo, pero existen un grupo de factores internos que son los que nosotros llamamos factores endógenos, donde las mutaciones genéticas específicas que pueden estar presentes en un individuo o en sus familiares favorecen la aparición de la enfermedad. Si estos factores exógenos y endógenos se combinan, la enfermedad tiene una potenciación mayor para expresarse, no queriendo esto decir que un individuo que no tenga factores exógenos y tenga la marca genética no desarrolle la enfermedad y viceversa. Usted puede tener una de las dos condiciones o ambas condiciones para que aparezca la enfermedad. Hasta hace unos años se asociaba más a que la enfermedad estaba relacionada con factores exógenos, sobre todo el hábito de fumar, y hoy ya se sabe que usted puede tener una mutación genética sin exponerse a ningún factor y desarrollarla también. ¿Cuáles son los síntomas que nos pueden alertar que estamos en presencia de este tipo de cáncer? Bueno, el cáncer de pulmón precisamente viene siendo el líder de todos los cánceres y se caracteriza por tener un polimorfismo sintomático, es decir, muy diversa la expresión clínica de la enfermedad. Pero en función del tiempo y del mensaje que queremos llevar, hay 4 o 5 síntomas que son muy importantes. La existencia de una tos que previamente no estaba presente, los cambios en una tos preexistente, sobre todo en un fumador que tenía una tos de un tipo y nota que las características comienzan a cambiar, la pérdida de peso mayor de un 10% del peso corporal en los últimos 6 meses, la existencia de dolor torácico y la presencia de falta de aire son 4 de los síntomas fundamentales de la enfermedad. Pero bien había dicho que es una enfermedad polimorfa, por tanto, usted puede tener expresión de síntomas en todos los órganos del cuerpo, desde un dolor de cabeza inexplicable por la existencia de una metástasis cerebral, alteraciones oculares, la existencia además de manifestaciones del aparato digestivo, puede tener manifestaciones en el sistema nervioso, deformidades óseas, puesto de que estas células tumorales tienen una gran avidez por el desarrollo de funciones autocrinas, adoptan funciones de glándulas hormonales y por tanto expresan síntomas de otros órganos que no son específicamente el pulmón. Por tanto, la diversidad de síntomas es marcada. Doctora, ¿qué le parece si ahora hacemos una pausa en nuestra conversación para disfrutar de otra de nuestras secciones? Con mucho gusto. Usted le pido, quédese junto a nosotros hoy con tu salud.
El siglo XXI se ha convertido en una época de cambios, donde se realizan estudios en el ámbito de la medicina para el tratamiento de múltiples enfermedades. Con el fin de brindar el mejor método para distintos tipos de tumores, la inmunoterapia supone un avance en el tratamiento del cáncer, incluido el cáncer de pulmón, consiguiendo modificar el pronóstico, la calidad de vida de los pacientes y la mejora en la supervivencia, asociado a un cambio en los efectos secundarios que son tan temidos en ocasiones con la quimioterapia. Cuba sigue apostando a la inmunoterapia del cáncer. Intercambiar y discutir las nuevas tendencias relacionadas con la obtención de productos para el tratamiento del cáncer y enfermedades autoinmunes es uno de los objetivos del Centro de Inmunología Molecular. Seguimos en consulta con la doctora Zoraida Acosta Brooks, máster en ciencias y especialista de segundo grado en medicina interna y jefa del grupo de cáncer de pulmón en nuestra provincia. Doctora, ¿qué estudios diagnósticos se le realizan a los pacientes que se sospecha que padecen de esta enfermedad? Bueno, en nuestro país los estudios diagnósticos van dirigidos similar a cómo se estudia en el mundo entero. Es decir, el cáncer, como tantas otras entidades, no es un problema de un estudio espontáneo por cada médico. Existen normas llamadas protocolos o algoritmos de actuación que definen cómo usted debe estudiar a un enfermo. Lo primero es un interrogatorio con un examen físico adecuado para poderse concentrar y diagnosticar la sospecha de un cáncer de pulmón. A partir de ese momento depende de la localización que adquiera ese tumor dentro de los pulmones, pero en sentido general, una radiografía anteroposterior y lateral del tórax, la realización de una tomografía axial computarizada conocida popularmente como somatón, la realización de una resonancia magnética nuclear, estudios de química sanguínea y estudios de hemoquímica que permiten orientarnos sobre parámetros humorales de cómo está ese individuo, cómo se está expresando la enfermedad a nivel de todo el organismo, así como otros estudios más específicos. ¿Cómo se trata este tipo de cáncer en nuestro país? Existen pilares de tratamiento universales establecidos por normas oncológicas internacionales. Cuba tiene las guías oncológicas nacionales de cáncer de pulmón y en esas guías se establecen los pilares fundamentales. Cirugía como primera arma y única arma curativa. Quimioterapia, la utilización de lo que las personas llaman citostáticos o suero. Radioterapia para el control local del tumor y también para el tratamiento de sus metástasis. Y ya en estos últimos 20 años se han incorporado los conceptos de las inmunoterapias, donde están dos grandes grupos, las inmunoterapias con vacunas y anticuerpos monoclonales, donde nuestro país es uno de los países líderes en el desarrollo de la industria biotecnológica y tenemos vacunas y anticuerpos monoclonales propietarios como es la vacuna Symavax EGF, Racotumumab y el anticuerpo monoclonal HR3. Pero también, como le decía, es la era de la genotipificación y a partir de la identificación de genes mutados se incorporan las terapias blancos o terapias dianas, que son terapias dirigidas específicamente a cada una de las mutaciones. Quiere decir, resumiendo, podemos decir que los pilares básicos de tratamiento en el paciente con cáncer de pulmón están la cirugía, que es la que tiene un alto potencial curativo, la quimioterapia, la radioterapia y la inmunoterapia con sus tres componentes: vacuna o inmunidad activa, anticuerpos monoclonales o inmunidad pasiva y las terapias TARGET o terapias blancos que van dirigidas a mutaciones específicas a nivel del genoma, de la cadena de cromosomas del ADN del individuo enfermo, que es a lo que llamamos hoy medicina personalizada. No es tratar a todos los enfermos con cáncer de pulmón por igual, sino es darle a cada enfermo con cáncer de pulmón lo que le corresponde, por el estadio de su enfermedad, por su naturaleza histológica y por sus características genotípicas. Doctora, ¿puede darnos algunos consejos, recomendaciones o sugerencias para prevenir o mitigar el cáncer de pulmón y más en estos tiempos de pandemia? Bueno, yo creo que sí, podemos hacer las tres cosas. Consejo a quien nos los pide, una recomendación, una sugerencia a quien no te lo ha pedido, pero que usted cree que es útil, lo que usted le pueda llevar como mensaje. El primer mensaje que llevaría es el abandono absoluto del hábito de fumar. Se sabe que la relación riesgo-aparición de la enfermedad es muy alta. Todos los fumadores, el 90% de los fumadores tienen la probabilidad de desarrollar la enfermedad, sobre todo aquellos fumadores pesados que fuman más de 100 cigarrillos en un año. Y nosotros tenemos en nuestra población personas que fuman 20 y 40 cigarrillos diarios. Respetar el aire ambiental, que es respetar el aire que otro va a respirar, porque existe mucho cáncer prevalente hoy en pacientes no fumadores y sobre todo en las mujeres. En tercer elemento es las medidas de protección en los ambientes laborales en los que los individuos corren riesgo, como es en la fábrica de cemento, en las fábricas de asbesto, de amianto, en las minas de superficie, como por ejemplo en Moa, que hay una mina de níquel, de explotación de níquel y cobalto, que también es un elemento. Otros son elementos constructivos para aquellos que tienen que ver con el desarrollo de obras de viviendas, sobre todo por la existencia del radón en la corteza terrestre y en los materiales de construcción,
que también es otro factor. Ahora, llevando esto a la contextualización actual de la epidemia, me gustaría resaltar: el paciente portador de un cáncer de pulmón tiene generalmente el antecedente de un parénquima pulmonar dañado. Dígase por un enfisema pulmonar, por una bronquitis crónica, por una bronquiectasia, por una tuberculosis activa o no, que dejó una cicatriz sobre la cual las células van a irse transformando y pueden llegar a convertirse en células malignas. Tienen una precondición, que es la existencia de una lesión en el parénquima pulmonar, que reduce volumen pulmonar. Si aparece la COVID, la reducción de parénquima pulmonar es mucho mayor, las alteraciones inmunológicas son mucho mayores, los fenómenos inflamatorios son mucho mayores y por tanto este paciente puede ser precipitado o llevado a la muerte mucho más rápido por este virus que en enfermos previamente sanos. Agradecemos la presencia en nuestro programa de la doctora Zoraida Acosta Brooks. Muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado y por sus consejos y recomendaciones. Gracias a ustedes por la invitación y además por hacer extensivo este conocimiento a toda la población en una enfermedad tan importante como es el cáncer de pulmón y que resta tanta vida a cubanos y santiagueros. Muchísimas gracias, la esperamos en una próxima oportunidad y por supuesto, a usted le pido que desee junto a nosotros siempre, Hoy con tu Salud. Finaliza el tiempo dedicado a nuestro programa por hoy. Le espero la próxima semana y recuerde, todo lo que haga en pos de su salud se revierte en más y mejor vida. Buenas tardes.